vamos a hablar de una tabla de frecuencias y especialmente vamos a hablar de una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Voy a aclarar rápidamente la diferencia entre una tabla de datos de datos no agrupados y una de datos agrupados. En este caso, vamos a suponer que una persona pues va y está haciendo mediciones de los pesos a personas en el colegio, y en especial para estos datos no agrupados resulta que siempre encuentra los mismos pesos, no encuentra pesos diferentes. Por ejemplo, para esta situación una persona encuentra que alguien pesa 50 kilos, otro 68, otro 50, otro 72, otro 80 y así. La cantidad de veces no importa. Pero puntualmente los datos no agrupados significan que todas las características, todos los elementos que pertenecen a una característica hacen parte precisamente y únicamente de esa característica en especial. Diferente de una situación que sería una tabla de datos agrupados en donde una persona va y mira y pesa a las personas y todos los pesos le dan exactamente diferentes: 52, 53, 55, 58. ¿Y qué pasa? Esta persona decide agruparlas en algo que se llama un intervalo, y entonces aquí en vez de ir 50 kilogramos irían personas, por ejemplo, de los 50 a los 60 kilogramos, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es la diferencia entre lo que puede ser una tabla de datos no agrupados como esta de acá y la de datos agrupados. Vamos en este caso a hacer un ejemplo de una tabla de datos no agrupados en donde la situación es la siguiente. Una persona en la entrada del colegio pesa y está pesando a sus compañeros y va a hacer este ejercicio con 200 personas diferentes. Entonces nuestra totalidad van a ser 200 personas, ¿cierto? Y resulta que esas 200 personas tenían las siguientes características: solamente 4 pesos diferentes, nadie pesó algo diferente a lo que dice acá, y esas 200 personas fueron de las siguientes cantidades. Entonces 36 personas pesaron 50 kilogramos. 41 personas pesaron 68 kilogramos. Luego 59 personas pesaron 72 kilogramos. Y por último 64 personas pesaron 80 kilogramos. Esas cantidades las estoy inventando yo, pero en especial, ¿qué pasa? Al sumar todas estas personas nos da un total de 200 personas. Fueron las 200 personas a las cuales esta persona encargada le midió sus pesos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Como lo podemos ver acá, esa cantidad de veces que hacen parte de una característica especial se le escribe con F minúscula y se le conoce como frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta se puede escribir de esta manera, o también se puede escribir de la forma de frecuencia absoluta acumulada, pero ya lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué hace referencia una frecuencia acumulada? Vamos a hablar del caso del baloto acumulado. ¿Y qué significa? Que si alguien no se ganó la semana 1, pues se acumula para la semana 2 lo del premio de la semana 1 más el premio de la semana 2, y así sucesivamente. Lo mismo pasa acá. ¿Qué pasa acá? Vamos a suponer que esas 200 personas que pesaban estos pesos diferentes, este encuestador las organiza en una fila donde están en grupos, todos del mismo peso. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene primero las primeras 36 personas que corresponden a las personas que pesan 50 kilogramos. ¿Y qué pasa? Y después coge a los 40 de las siguientes, otras 41 personas, y estas 41 personas pesan 68 kilogramos. Hasta el momento, ¿cuántas personas llevan en esa fila? Pues 36 personas más 41 personas para un total de 77 personas. O sea, hasta el momento, hasta acá, ¿cuántas personas habían sido pesadas? 77 personas. Esas 77 personas, 36 son de 50 kilos y 41 son de 68 kilos. Luego llegaron las siguientes 59 personas, y esas personas
llevan hasta el momento un total de 136 personas. Y para finalizar esa fila organizada, en donde primero estaban los de 50 kilos, luego los de 68 kilos, luego los de 72 kilos y por último los de 80 kilos, pues finaliza con 200 personas nuestra fila, ¿cierto? Esto de aquí es como sería la sumatoria en la fila de las personas que se les midió su peso, ¿cierto? Y esas son las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta acumulada, la gran diferencia en la forma en la que se escribe es que una se escribe con letra minúscula, otra se escribe con la letra mayúscula. De hecho, cada que sea acumulado siempre se va a utilizar la letra mayúscula, siempre que sea no se esté sumando, no esté acumulado, se utiliza la letra minúscula, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la frecuencia relativa. Y esta frecuencia relativa se puede dar de tres formas diferentes. Una que puede ser en forma de fracción, otra que puede ser en forma decimal y otra que tiene que ser en forma de porcentaje o puede ser en forma de porcentaje, ¿cierto? Entonces en estas primeras dos filitas de acá vamos a escribirla en forma de fracción. Y recordemos que una fracción es una parte de un todo, ¿cierto? Una parte de un todo. Tenemos el clásico ejemplo de la chocolatina, en donde si cogemos y dividimos una chocolatina en tres partes y solamente tomamos una, entonces una parte de un todo que serían las tres partes. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo de la forma absoluta, de la frecuencia relativa. ¿Eso qué significa? Vamos a tomar estas frecuencias absolutas de acá y la vamos a escribir en forma de fracción referente al todo. En este caso, nuestro todo, ¿cuánto es? La totalidad de personas, que fueron 200. Entonces, fácilmente, acá podemos hacer que para 50 kilogramos fueron 36 personas. ¿36 personas de cuántas? De 200. Aquí, ¿cuántas personas fueron? 41 personas. ¿De cuántas? De 200. Aquí, ¿cuántas fueron? 59 personas de 200. Y por último, 64 personas de 200. Recordemos que van con su característica en especial. ¿Cuál es la característica? Pesos de 50, de 68, de 72 o de 80 kilogramos. O también lo podemos hacer de forma acumulada, que es ir sumando nuestras fracciones, que también las tenemos sumadas acá ya. Y es exactamente lo mismo. Entonces, hasta el momento, las primeras 36 personas de la fila, que de forma organizada pesaban 50 kilogramos. Ahora le agregamos las 41 personas que pesaban 68 kilos. ¿Cuántas llevamos? Pues 77. Dividido entre 200, o 77 de 200 personas. Le agregamos las personas de 72 kilogramos, que fueron 59. ¿Cuántas llevamos? 136, que es esta misma valor de acá, sobre 200. Y por último, pues sumamos la 136, le sumamos los 64. ¿Cuánto llevamos? Pues 200 de 200 personas. Y ese 200 de 200 personas hace referencia a la totalidad, ¿cierto? Que ya lo vamos a relacionar con los porcentajes. Ahora, esta frecuencia relativa también se puede escribir de una forma diferente, en forma decimal. Y la forma decimal, pues, es el resultado de una división. Recordemos que 36 dividido entre 200 es exactamente una división. 36 dividido entre 200. Y esa división tú la puedes hacer a mano, la puedes hacer en una calculadora. Yo aquí pues ya realicé la respectiva operación y tenemos que ese 36 dividido entre 200 es exactamente 0,18. 0,18, ¿cierto? No es que sea una cantidad diferente, no es que represente algo diferente, se escriben de forma diferente. Recordemos que un número fraccionario puede ser exactamente un número decimal, o un número decimal puede ser exactamente un número fraccionario. El caso del número bastante conocido por los estudiantes, que es un medio, y 0.5. ¿Qué es mayor? Ninguna de las dos cantidades. Tanto esta como esta parte de acá representa exactamente lo mismo, más aún se escriben de forma diferente, ¿cierto? Entonces aquí podemos escribirlo o en forma de fracción o en forma de decimal. Si nosotros tomamos una calculadora, hacemos nuestra operación, acá tenemos
0.18. Acá, entonces 36 dividido entre 200, 0.18. 41 dividido entre 200, pues nos da 0.205. Luego tenemos 59 dividido entre 200 y eso nos da 0.295. Y por último 64 dividido entre 200, eso nos da 0.320. Lo mismo podemos hacer con esa parte acumulada. ¿Y qué es? Es decir, de la misma manera que vamos sumando esto más esto para que nos dé esto, esto más esto para que nos dé esto, esto más esto para que nos dé esto, o que sumábamos esto más esto para que nos dé esto, esto más esto para que nos dé esto, esto más esto para que nos dé esto, lo podemos hacer en la misma parte con las cantidades decimales. Entonces tenemos 0.18, porque es el primer valor, 0.18 más 0.205. Entonces nosotros podemos, ¿cómo sumamos esas cantidades? Pues sencillamente 0.18 más 0.205, recordando que tenemos enteros con enteros, la coma con la coma, decimales con decimales, centésimas con centésimas, y aquí no tenemos milésimas, completamos, podemos sumar, también lo podemos hacer en una calculadora, ¿cierto? Y ese resultado de ahí nos da 0.385, sumamos 5, 8, 3, 0.385, y pues ya podemos encontrar la suma o el resultado de cada una de esas partes de allá, ¿cierto? Acá 0.385 más 0.295, o sea, tenemos un total de 0,680, y 0,680 más 0,320 nos va a dar 1. ¿Qué si nosotros vamos y miramos 200 dividido entre 200? Pues recordemos que cualquier número dividido entre sí mismo nos tiene que dar 1. Para esta parte decimal, para esta parte de las frecuencias relativas en forma decimal, el 1 representa la totalidad, o sea que aquí estas frecuencias relativas en forma decimal no nos pueden dar más de, o nos deberían más, de hecho no pueden dar más de 1, ¿cierto? Listo. Y ahora pues vamos con los porcentajes. Bastante sencillo. Para esta parte de acá de los porcentajes me voy a utilizar una regla de 3. Yo normalmente le explico una forma de cajita en donde aquí vamos a escribir unas mismas características, acá unas mismas características. En este caso vamos a escribir aquí la cantidad de personas y aquí la cantidad de porcentaje. Y pues básicamente debemos partir de algo que es una regla de 3, debemos conocer los otros 3 datos y desconocemos el que falta. ¿Qué 3 datos vamos a utilizar? Vamos a empezar para calcular esos porcentajes conociendo la totalidad, y recordemos que la totalidad equivale a un 100%, y esa totalidad para nosotros ¿cuánto eran? Eran estas 200 personas. Entonces 100% son 200 personas y queremos saber qué porcentaje de esas 200 personas son 36 personas. Entonces, ¿qué porcentaje son 36 personas de las 200 personas? Entonces vamos a escribir 36 personas, ¿cierto que sí? Y queremos saber si 200 personas son un 100%, 36 personas, ¿qué porcentaje son? Una forma bastante fácil de calcular, de realizar estas operaciones, una regla de 3, siempre se la explico a mis estudiantes de esa manera, es que nosotros tenemos 2 diagonales. Tenemos la diagonal roja, tenemos la diagonal azul, y que ese valor que nosotros queremos encontrar, esté en donde esté, va a ser el resultado de la multiplicación de los valores de la diagonal que conocemos. No podemos multiplicar 200 por un valor que desconocemos, pero sí podemos multiplicar 100 por 36. Entonces 100 por 36, y el resultado, como ya utilicé este valor y ya utilicé este valor, solamente me queda uno, que en este caso es 200. El resultado lo vamos a dividir entre el valor que nos falta, ¿cierto? Entonces aquí agilizamos, decimos que 36%,
36 y utilizamos los dos ceros del 100, dividido entre 200. Todo este proceso igual lo puedes hacer en una calculadora. Y para realizar rápidamente esta división, pues cancelamos este 0 con este, cancelamos este 0 con este, y nos queda 36 dividido entre 2, eso nos da 18. Quiere decir que estas 36 personas de la totalidad equivalen a un 18%. 18%, ¿cierto? Si nosotros vamos y miramos, es un resultado que podemos relacionar con este dato de acá, ¿cierto? Y pues es algo bastante fácil de hacerlo, bastante sencillo de hacerlo, porque si nosotros tenemos el resultado decimal que es 0,18 y estamos hablando de un porcentaje, vamos a recordar que el 100 tiene dos ceros, entonces que vamos a correr por 100 porcentaje, vamos a correr dos veces la coma decimal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Entonces cogemos una vez, dos veces, la coma ahora nos quedaría aquí 0,18, y 0,18 ¿quién es? 18. Entonces tenemos un 18%, que es exactamente lo mismo que está acá. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente ejercicio utilizando de nuevo la regla de 3. Y entonces decimos, si las 200 personas son un 100%, 41 personas, ¿qué porcentaje son? Entonces volvemos a lo mismo, para averiguar ese porcentaje, cogemos 41% dividido entre 200, y esto que nos queda 41 con los dos ceros del 100, o 41% es 4100, y dividido entre 200, cancelamos un 0, cancelamos el otro 0, esto nos queda 41 dividido entre 2, y oh sorpresa, que 41 dividido entre 2 nos da exactamente 20.5%. 20.5%. Y ese 20.5% también se puede haber encontrado de dónde, pues teniendo esta cantidad decimal, que es 0.205, y correr las dos veces la coma. Entonces corremos una vez la coma, dos veces la coma, nos quedaría aquí la nueva coma del porcentaje, y ¿qué nos quedaría? 0,2, 0,5. Este 0 a la izquierda no sirve para nada, lo podemos borrar, y nos quedaría un 20.5%, ¿cierto? Entonces, pues dos formas de encontrar nuestro respectivo porcentaje. Haciendo pues el ejercicio, tú puedes hacer allá en tu calculadora, puedes multiplicar 59 por 100 dividido entre 200, y nos va a dar 29,5%, ¿cierto? Y en el último, pues si tenemos básicamente aquí corremos dos veces la coma, acá escribimos un poco más claro, 29.5, y por último, pues entonces 64, pues entonces estamos hablando de 64 personas, 64% dividido entre 200, pues eso nos va a dar un 32%. O corremos acá las dos veces la coma, ¿cierto? Pues básicamente eso. Ahora, ¿cómo encontramos el porcentaje acumulado? Pues de la misma manera vamos sumando estos diferentes porcentajes. Entonces, ¿qué nos da? 18% más 20%, pues nos va a dar, bueno, empezamos con un 18%, luego 18% más 20.5% nos da un 38.5%. Luego ese 38.5% más 29.5% nos da un total de 68%. Y ese 68% más el 32%, pues nos va a dar un 100%.
y pues esa es la forma en la cual podemos diligenciar o podríamos realizar el respectivo análisis para una tabla de frecuencias para datos, o no agrupados, no agrupados.